Hola, bienvenidos. Vamos a adentrarnos en la dinámica. Hoy vamos a hablar de cuerpos vinculados. ¿Qué significa cuerpos vinculados? Que vamos a hacer la dinámica de más de un cuerpo. Y esos cuerpos están vinculados de alguna manera. En este caso voy a hablar de un motivo que está presente en muchos ejercicios. Se trata de dos cuerpos que están vinculados por una soga que pasa por una polea. Acá tenés el esquema. Supongamos que nos dan las masas de los cuerpos y nos piden hallar la aceleración con la que se mueve el conjunto. Supongamos en principio que acelera así. Si acelerara de la otra manera, los resultados nos lo dirían. Tenemos que saber interpretarlo, pero nos lo va a decir. Entonces los datos son nuestras masas, la incógnita es la aceleración y cómo se procede. En dinámica, el primer paso es siempre, obligadamente, es hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso son dos diagramas de cuerpo libre porque son dos los cuerpos implicados en esta dinámica. Entonces, sobre el cuerpo A, nos vamos a preguntar cuáles son las fuerzas que actúan y obviamente, como esto ocurre en las cercanías de la Tierra, el peso de A. P sub A, no P solo, P sub A. Y también la fuerza que hace la soga hacia arriba, que la voy a llamar tensión T. Fíjate que no le pongo T sub A y ya mismo te voy a explicar por qué no lo hago. ¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre el cuerpo A? Ninguna. Entonces ya terminó el diagrama del cuerpo libre del cuerpo A. Vamos con el cuerpo B. También actúan las dos mismas fuerzas. La Tierra atrae al cuerpo B. A esa fuerza la llamo P sub B. Y la soga tira para arriba. Y también la voy a llamar T, de tensión. ¿Por qué no le puse subíndice a las fuerzas que hace la soga? Porque en todo este curso nuestras sogas van a ser sogas ideales. ¿Qué significa que son sogas ideales? En principio lo que te interesa a vos es que la fuerza que transmiten en ambos extremos es la misma. Si la soga no fuera ideal, la soga que hace un extremo podría ser diferente a la que hace en el otro. Pero en las sogas ideales eso no ocurre, las fuerzas son idénticas, por eso no hace falta ponerle subíndice, la fuerza T es la misma. ¿Qué significa que sea ideal? Tiene que ser imponderable, o sea, la masa despreciable, y también tiene que ser inextensible. Por eso las dos aceleraciones son iguales en módulo. Si la soga fuese extensible, podrían tener aceleraciones distintas. Y además son importadas, que en el CBC no escatimamos recursos económicos. Por eso nuestras sogas en este ejercicio y en todos los que vas a enfrentar son sogas ideales. Lo mismo pasa con las poleas. Nuestras poleas, para lo único que van a servir es para cambiarle la dirección a las sogas, pero son poleas sin rozamiento, sin masa, o sea, todo eso que en realidad interactúa en el sistema, acá se va a despreciar. Hechos los diagramas de cuerpo libre, podemos pasar a la segunda ley de Newton, que tendremos que escribir una vez para cada cuerpo. Para escribir las ecuaciones de Newton es necesario indicar un sistema de referencia al cual vamos a referir nuestras fuerzas. Fíjate que en este caso las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo son unidireccionales, en ambos casos son fuerzas verticales. Entonces basta con una sola ecuación de Newton para cada cuerpo, la ecuación que describe las fuerzas verticales. Podrían ser sistemas de referencia ambos para arriba o ambos para abajo, pero también se podría independizar cada cuerpo y es una actitud muy saludable y muy frecuente en las resoluciones rápidas. En este caso voy a elegir un sistema de referencia hacia abajo para el cuerpo A y hacia arriba para el cuerpo B.
Vamos entonces con las ecuaciones de Newton ahora para cada cuerpo. Para el cuerpo A tenemos su peso hacia abajo, positivo, menos la tensión, igual a la masa del cuerpo A por la aceleración del sistema. Para el cuerpo B, al revés, la tensión es positiva, el peso de B apunta hacia abajo, es negativo, y eso es igual a la masa de B por la aceleración del sistema. Fíjate que en los segundos miembros ambos quedan positivos porque las aceleraciones de ambos cuerpos, como son iguales, apuntan en la dirección y sentido del sistema de referencia elegido para cada cuerpo. Ese es el motivo por el cual elegí esto que en principio parecía caprichoso, pero el sentido es ese: darle a la aceleración de cada cuerpo un sentido positivo. Es una cuestión de comodidad. Si te fijas, las dos ecuaciones que quedaron escritas ya tienen entre ambas dos únicas incógnitas, que son la tensión y la aceleración. O sea, esto se puede solucionar. Operando, tenemos que ser capaces de despejar la aceleración, y es justamente eso lo que estamos buscando. Y hacer eso es un trabajo algebraico. Cada uno lo hará como quiera. Tardará más o tardará menos. Espero que todos se den cuenta que eso no es física, es álgebra. Operar con eso, encontrar una expresión para la aceleración. Yo lo voy a hacer acá en el video, en la clase, porque me interesa que podamos discutir las cosas que vayan apareciendo. Un método rápido para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es sumar miembro a miembro las dos ecuaciones. Si sumamos miembro a miembro las dos ecuaciones, en la primera nos queda el peso de A menos la tensión, más el segundo miembro, la tensión, menos el peso de B. Y en el segundo miembro nos queda masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. En el segundo miembro puedo sacar factor común, la aceleración. ¿Factor de quién? La masa de A más la masa de B. Y en el primer miembro, los pesos de cada cuerpo los puedo reemplazar por su igual, masa por gravedad. Luego saco la gravedad como factor común. ¿Factor común de qué? Masa de A menos masa de B. Luego falta despejar la aceleración y ya tenemos el resultado que estábamos buscando. Una expresión para la aceleración que resulta ser igual a G por masa de A menos masa de B sobre masa de A más masa de B. ¿Y por qué me interesó llegar hasta acá y disfrutar del resultado? Porque acá se retoma la física, y la física más bonita, la física que describe los fenómenos naturales. En este caso, este fenómeno, el comportamiento de este sistema. Te voy a hacer una advertencia. Los sistemas con los que nosotros vamos a trabajar en este curso son altamente intuitivos. Son sistemas que vos podés predecir cómo funcionan. Y si funcionaran de un modo que no es natural, vos te darías cuenta. Tenés que aprovechar y explotar esa intuición. Pero vayamos a la discusión que tenemos pendiente y vamos a ver cómo esta intuición nos sirve para hacer la discusión. Discutir un resultado implica hacerle preguntas, obtener una respuesta y analizarla. Bien. Hay siempre una primera pregunta. Una pregunta que tiene que ser automática, no solamente en un resultado, puede ser en un paso intermedio. Una pregunta a la cual te vas a acostumbrar a hacer porque nos pasa a todos los que hemos hecho álgebra con cierta fruición. Y esa pregunta es: ¿tiene las unidades correctas? ¿Tiene las unidades que debería tener? Una aceleración tendría que tener unidades de aceleración, metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Esto tiene las unidades que debería tener? A ver, las masas, ¿en qué se miden? Kilogramos. Una resta entre masas, ¿en qué se mide?
kilogramos. Vamos al denominador. Una suma entre masas en qué mide en kilogramos. Un cociente entre kilogramos y kilogramos. ¿En qué se mide? Pierde las unidades. O sea que todo esto es un número. Un número por g es una aceleración, se mide en metros sobre el segundo al cuadrado, el resultado se va a medir en metros sobre el segundo al cuadrado, me quedo más tranquilo. Esa es la primera pregunta siempre, no solamente en un resultado, en cualquier instancia del desarrollo que vos hagas en un ejercicio. Vas a ver que de a poquito esto se va a convertir en una costumbre muy pero muy saludable. Y ahora vamos al análisis físico. Te propongo lo siguiente. Borro esto un minuto para que pensemos la pregunta. Si las masas fueran iguales, MA igual a MB, ¿cuánto valdría la aceleración del sistema? Supongo que dijiste 0. Y es muy intuitivo. Las dos están tirando, cada una para su lado, para lados opuestos con la misma intensidad. Así que estaría en equilibrio, no habría aceleración. Veamos qué dice el resultado. En el numerador dice masa de A menos masa de B. Eso vale 0. Dividido cualquier cosa, 0. Por G, 0. ¿Qué pasaría si la masa de B fuera despreciable? Por ejemplo, la masa de A 100 kilos y la masa de B menos de 1 gramo, una plumita. La aceleración valdría G, claro que sí, porque A caería libremente. B no podría hacer ninguna resistencia a ese movimiento. A caería libremente y eso es la aceleración de la gravedad. Veamos qué dice nuestro resultado. Si la masa de B vale 0, restar 0 o sumar 0 no cambia nada. Entonces, ¿qué queda? Masa de A sobre masa de A, valga lo que valga la masa de A, ese cociente vale 1. Por G, G. Vamos con otra pregunta. ¿Qué pasaría ahora si la masa de A fuese despreciable? Por ejemplo, la masa de B 32 kilos y la masa de A una plumita, menos de 1 gramo. Bueno, ahora también pasaría lo mismo, pero fíjate, aceleraría para el lado contrario, sentido contrario al supuesto, o sea, tendría que ser menos G. Veamos lo que dice el resultado. Ahora la masa de A, sumarla no aporta nada, entonces me queda menos masa de B sobre masa de B, eso vale menos 1, por G, menos G. Como ves, lo que vos sabés intuitivamente te ayuda a testear que el resultado sea el resultado correcto. Esto, son preguntas que te tienen que ir naciendo espontáneamente cada vez que analizas una expresión física y sobre todo siendo un resultado, que es lo que más te va a interesar a vos. Y estas preguntas van a ir surgiendo cada vez más y con más agudeza y con la experiencia. Por ejemplo, esto a mí me dice también, porque bueno, yo tengo más experiencia, que la aceleración tiene que ser siempre menor que la aceleración de la gravedad. Intuitivamente es fácil predecirlo, porque cada cuerpo quiere acelerar hacia abajo, pero está el otro que lo retiene. Y la fórmula de resultado me está diciendo lo mismo, porque en el numerador tenemos la resta entre dos números y en el denominador tenemos la suma entre esos dos mismos números, de modo que ese cociente tiene que ser un número menor que 1. ¿Por qué? Me va a dar una aceleración menor que g. Preguntas como esta, tengo más, y vos vas a tener más cuando avances en esta práctica. Por ejemplo, ¿cuándo la aceleración apunta para un lado o para el lado contrario? Para mí está claro, para vos también.
porque tenés la misma intuición del funcionamiento de esto que yo. Sabés que si la masa de A es mayor que la masa de B, esto acelera para allá. Y si la masa de B es mayor que la masa de A, acelerará para el lado contrario. El resultado me está diciendo lo mismo, porque el signo de esta expresión depende de esta resta en el numerador, nada más. Si la masa de A es mayor que la masa de B, será positivo. Si la masa de B es mayor que la masa de A, será negativo. Por lo tanto, la aceleración va a ser negativa, lo cual significa que es de sentido contrario al que yo supuse de entrada para hacer nuestro análisis. Fíjate cuánto más ricos son los ejercicios que no tienen números, los anuméricos. Si yo te hubiera dado este ejercicio con la masa de A 7 kilogramos, la masa de B 3,2 kilogramos, habríamos hecho las cuentas, nos habríamos mareado con los números y habríamos llegado a un resultado, por ejemplo, aceleración igual 6,2 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Qué nos decía eso? Muy poco. En cambio, un planteo como este, anumérico, termina en un resultado que describe al sistema. Sistema que vos sabés cómo funciona intuitivamente. Y yo te desafío y te insto a que aproveches esa intuición, que el 99,5% de las veces es una intuición acertada de cómo funcionan los sistemas que nosotros te vamos a proponer. Y para terminar, te voy a hacer una pregunta maliciosa, muy maliciosa. Y vos sabés que los profesores de física somos diabólicos. Por eso es muy bueno que te la haga ahora y no en un examen. La pregunta es esta. Suponete que la masa de A es enorme, 1000 kilos, lo que vos quieras suponer. Y la masa de B, muy pequeña, unos pocos gramos. Y la pregunta maliciosa es esta. El cuerpo A, sin que nadie lo toque, sin que nadie lo perturbe, ¿podría estar moviéndose para arriba? Sin que nadie lo toque, sin que nadie lo moleste. La masa de A, enorme, la masa de B, pequeña. ¿Se podría estar moviendo para arriba y la masa de B para abajo? Supongo que tu respuesta fue no, imposible. Te lo voy a preguntar de otra manera, más sencilla. Olvida la polea, olvida la soga, olvida el cuerpo B. Trabajemos solo con el cuerpo A, recontra masivo, recontra pesado. Sin que nadie lo toque, sin que nadie lo nada, ¿podría estar moviéndose para arriba? Seguramente volviste a decir que no. Pero la verdad es que sí. Fíjate, te voy a hacer un experimento en vivo. Acá estoy. Vas a ver algo que pasa delante de la cámara. ¿Viste algo que pasaba delante de la cámara? Era una pelotita de ping-pong, pero puede ser cualquier cosa. Da lo mismo. Y la pregunta es, mientras vos lo viste, ¿qué estaba haciendo? Subiendo. Muy bien. Y mientras vos lo viste, ¿algo lo estaba tocando, molestando, empujando, reteniendo? ¿Algo? No, nada. El cuerpo subía solito. Y la única fuerza que actuaba sobre él era la fuerza peso que apuntaba para abajo. Y aún así subía. Claro que puede subir. Alguno va a decir que vivo porque yo antes lo empujé. Cuando estaba acá abajo lo empujé. Ok. Pero fíjate que mi pregunta fue mientras está subiendo. Mientras está subiendo, nadie lo tocaba. Que yo lo empujé es una cuestión histórica. ¿Sí? Yo sé que cuesta, pero presta atención a esto. La dinámica no habla de velocidades, habla de aceleraciones. Tampoco habla de la historia o del futuro. Esta es una de las diferencias más importantes con la cinemática.
Porque claro, a veces se confunde, porque las dos hablan de los movimientos, pero la cinemática, lo que hacíamos, era describir todo un desarrollo. El cuerpo está acá, 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 y hablábamos de los infinitos instantes de tiempo por los que pasaba un cuerpo. La cinemática era una película de infinitos fotogramas. La dinámica, en cambio, es una instantánea del universo, un único fotograma. Si las fuerzas son estas, entonces la aceleración del cuerpo es esta. Y no te cuenta la historia, y tampoco te cuenta el futuro, describe solo un instante. Entonces, claro que el cuerpo A podría estar subiendo, en la polea o solito. Vos lo que podés decir es: sí, claro que puede estar subiendo. Si está subiendo, en todo caso, irá subiendo con menor velocidad cada vez, se irá frenando. O si está bajando, irá cada vez más rápido. O si se está moviendo de costado, estará describiendo una trayectoria parabólica como lo vimos en cinemática. Bueno, esta fue la pregunta diabólica y con esto termina la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.